Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ángelo Herrera. En este momento vamos a mostrar cómo fue el cálculo y el método utilizado para hacer el análisis y la obtención de los caudales medios para la cuenca Encaquezá que usamos nosotros como grupo número 6. ¿Listo? Entonces, para la obtención, yo personalmente ubiqué en internet un modelo que me pareció muy apropiado, un modelo que me pareció muy amigable porque era eh, a base de Excel, sí, prácticamente con datos históricos donde realmente se podría dejar como programado y me pareció muy útil realmente. Este modelo estocástico determinístico de Luz-Scholz, donde pues es un modelo combinado que cuenta con una estructura pues determinística para el cálculo de los caudales mensuales, como el balance hídrico, sí que sería el modelo determinístico, y una estructura estocástica para la generación de series extendidas de caudales, sí, ese sería el modelo estocástico. Este modelo fue desarrollado por Lutz Scholz entre los años 1979 y 1980 para el cálculo de cuencas en las sierras peruanas, ¿sí? Un modelo muy aplicable para nuestro, para nuestro caso. ¿Sí? El modelo lo que se basa pues determina el hecho de también de ausencias de riesgos en los caudales, en lo que quería en las sierras peruanas, ¿sí? El modelo se desarrolló tomando en consideración pues parámetros físicos y meteorológicos de la zona, ¿sí? De las cuencas, que se podían obtener a través pues, de mediciones cartográficas en campo. Los parámetros como más resaltantes, más importantes del modelo son como los coeficientes de determinación de la precipitación efectiva, ¿sí? Es como lo que vamos a utilizar. Déficit de escurrimiento, retención y agotamiento de cuencas, que más adelante lo veremos como un gasto de abastecimiento. Se basa el procedimiento en tres ítems, ¿sí? En tres implementaciones del modelo, que básicamente la primera son cálculos de parámetros como pues básicos necesarios para la descripción de fenómenos de escorrentía promedio, ¿sí? El segundo es como un establecimiento de un conjunto de modelos parciales de parámetros para el cálculo de los caudales en cuencas que no haya pues información hídrica, ¿sí? En base a meses anteriores se realizan cálculos de los caudales necesarios. Y tercero, una calibración, un método numérico para una calibración y ajuste del modelo, generando caudales pues extendidos para un proceso combinado para precipitaciones efectivas del mes. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Se hallan todos estos datos, como ya veremos, para al final utilizar esta ecuación de balance hídrico, ¿sí? Es la ecuación fundamental que describe el balance hídrico mensual en milímetros por mes. Como lo vemos ahí en la presentación, el caudal mensual está descrito en milímetros por mes, que es igual a P, que es precipitación mensual sobre la cuenca, también en milímetros por mes, menos el déficit de escurrimiento, más el gasto de la retención en la cuenca menos el abastecimiento de la retención. ¿Sí? Es una ecuación muy general de la cual pues ya vamos a mostrar cómo llegamos a esos datos. Entonces, inicialmente tenemos nuestros datos históricos, donde tenemos cada uno de los años que trabajamos desde 1993 hasta el 2022 y cada mes del año. ¿Sí? Estos datos son promedios de las precipitaciones diarias en las diferentes estaciones que tomamos las medidas, ¿sí? De estos datos, entonces pues sacamos un promedio general de precipitaciones por mes. Si tomamos todos estos datos diarios, sacamos por mes, luego por esta tabla que vemos acá, que es por todos los años, y lo que hacemos pues es generar promedios entre los meses de todos los años. Teniendo esos datos promedios de precipitaciones totales, lo primero que hacemos es el cálculo de coeficiente de escorrentía, ¿sí? Con el método de los Scholz. Entonces, tenemos los tres datos que están acá enmarcados, la precipitación media anual, ¿sí? Que esta ya fue la que sacamos de los datos históricos. Tenemos este dato de evotranspiración, perdón, total anual, que fue ya obtenido
en los formatos del corte anterior, y este coeficiente de escorrentía que también lo tenemos de los datos del estudio del corte anterior. Con estos datos, con el método Lossy-Scholl, hallamos matemáticamente con ecuaciones la temperatura media anual, el coeficiente de temperatura, el déficit de escurrimiento y el coeficiente de escorrentía. ¿Listo? Vamos a hallar estos datos iniciales para las ecuaciones que siguen a continuación. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que ya en este punto necesitamos parámetros de la cuenca y características generales de las cuencas que ya hemos hecho en el trabajo anterior, ¿sí? Parámetros como área de la cuenca, altitud media de la cuenca, pendientes, áreas, tanto del espejo de agua, acuíferos, cuencas, también el promedio de retención, coeficientes de agotamiento, relaciones de agotamiento, ¿sí? También características como áreas de microcuencas, temperaturas, déficit de escurrimiento, todos estos datos que ya son previos de la caracterización inicial que le hicimos a la cuenca. ¿Listo? Ya cuando tenemos estos datos, procedemos a crear nuestra tabla, ¿sí? Como la vemos en este momento, que ya la vamos a describir, donde vamos a realizar todo el procedimiento matemático para al final tener nuestros promedios de caudales medios, ¿sí? Entonces en este lado vemos el mes de cada año y de esa misma manera los días de cada mes, ¿sí? Con estos días de cada mes sacamos un promedio de precipitación promedio del mes en todos los años, ¿sí? En todos los años, en el mes de enero, en los 30 días, una precipitación promedio. De esa manera obtenemos estos datos. Después de que obtenemos estos datos iniciales, nos piden unos parámetros gráficos que se rigen bajo estas tres curvas que están acá. Nos piden estas tres curvas como límites para saber en qué rangos están nuestras precipitaciones para generar nuestros caudales medios. ¿Listo? Entonces, para generar la primer curva, tenemos una ecuación que nos dice simplemente que si la precipitación es mayor a 177.8 milímetros por mes, entonces lo único que tenemos que hacer es coger esa precipitación, restarle 120.6 y así obtenemos nuestra primera columna para la gráfica. Claramente, como pues vemos, realmente todas nuestras precipitaciones para la curva 1 aplican porque son mayores a 177.8. Hay unas que realmente son bastante grandes, ¿sí? Para la curva 2, ¿sí? La precipitación efectiva número 2, tenemos la condición de que la precipitación promedio tiene que ser mayor a 152.4. Claramente igual aplica. Entonces la ecuación es muy fácil, donde es precipitación menos 86.4 para obtener esta curva. ¿Sí? Listo. Para la curva número 3, de igual forma, la podemos aplicar únicamente según el método cuando nuestra precipitación es mayor a 127. ¿Listo? Cuando claramente todas nuestras precipitaciones son mayores a 27, entonces lo que hacemos es coger la precipitación, restarle 59.7, como podemos ver fácilmente aquí en el primer dato, ¿sí? Y arrastramos nuestra fórmula. ¿Listo? Teniendo estas tres precipitaciones ya establecidas, luego tenemos ecuaciones con constantes para hallar nuestra precipitación efectiva en milímetros por mes para cada año, ¿sí? Entonces, con métodos matemáticos, el método de Lossy-Scholl lo que nos hace es sacar un promedio de precipitación efectiva con estas curvas para, como ya lo dice el método, pues tener un promedio medio, valga la redundancia. ¿Listo? Cuando tenemos estos datos de precipitación efectiva, continúa pues es hacer este cuadrito de este lado que está acá, que es una contribución de la retención. Como decía en la presentación, en la diapositiva anterior, tenemos que relacionar para la ecuación general, hallar gasto y abastecimiento. Entiéndase gasto y abastecimiento, la precipitación necesaria para completar la retención de la zona, ¿sí? La retención de agua en la zona. Entonces, gasto, entiéndase, pues cuando hubo la precipitación necesaria, ¿sí? Para que, perdón, cuando no hubo la precipitación necesaria, entonces de las retenciones del terreno,
es que hay un gasto, ¿sí? Por eso en algunos meses, pues, hay abastecimiento y si hay abastecimiento, pues no puede haber gasto, ¿listo? Sacamos estos datos muy promedios, ¿sí? Según el método, para obtener este GI, que es realmente nuestro gasto, ¿sí? Y pues porque es para cada mes. Entonces, ¿cómo hallamos este gasto? Pues es una ecuación también muy de promedio, donde tenemos eh, nuestra inicialmente nuestro gasto de retención, que es un dato que tenemos inicial para la zona, ¿sí? Se me ha olvidado comentar esto. Para la zona tenemos ya datos, tenemos que haber encontrado, para este método, tenemos que haber encontrado datos históricos de la zona de retenciones de gasto y abastecimiento, ¿sí? Para saber cómo se comporta a lo largo del tiempo. Y así, pues sabemos si con base a esos datos, si tenemos un gasto o un abastecimiento, claramente para saber cuál es la retención del terreno. Entonces, aquí ya en GI lo que hacemos simplemente es pues las ecuaciones donde tenemos el promedio de todo esto, la sumatoria por el porcentaje de esa retención y pues tenemos estos datos. Igual de esta manera acá en este, en este abastecimiento. Una vez tenemos estos datos de gasto de contribución de retención en gasto y abastecimiento, con estos datos ya podemos aplicar la ecuación inicial como la describimos al principio del método, que nos comenta que tenemos que tener la precipitación mensual sobre la cuenca, que ya la tenemos, ¿sí? La precipitación ya la tenemos mensual. Tenemos que tener el déficit de escurrimiento, que es el que ya les estaba comentando histórico. Tenemos el gasto y tenemos el abastecimiento. ¿Listo? Entonces, ya con estos datos, para cada mes del dato histórico de todos los años, entonces lo que hacemos simplemente es aplicar esta fórmula, que realmente es muy sencilla, ¿sí? Y tenemos nuestro caudal medio, ¿sí? Para cada mes del año, en todos los años. ¿Listo? Está en milímetros por mes. De esta manera, pues, viendo otros métodos que realmente pues tienen más complejidades, vi unos métodos que realmente usaban otro tipo de software en los que me pareció que era un poco más práctico y que a raíz de estos datos que tenemos pues se pueden sacar muchos otros datos de información, ¿sí? La relación y la guía de estudio que tomé del método es bastante amplia. Realmente este tema de caudales medios no era ni, este cálculo de caudales medios no era ni la mitad de lo que nos podía ofrecer todo el método. Entonces, una vez llegamos aquí a los caudales medios generados, pues simplemente con ecuaciones de equivalencia, pues hacemos el paso de los datos de milímetros por mes a metros cuadrados por segundo o a litros por segundo, bien sea las conversiones que se tengan a bien necesarias, ¿sí? Entonces ya con estos datos podemos generar nuestras curvas y validar nuestros caudales medios generados para las cuencas.